Bien, ética social. Eh, Ética social va a ser un curso, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con el trabajo de la filosofía práctica, como les había dicho anteriormente. Este trabajo va a estar enfocado en relación con problemas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué quiere decir que trabajamos en filosofía a propósito de problemas? Bueno, pues un problema en filosofía es aquel contenido que tenemos que queremos resolver por medio de, en principio, la reflexión, ¿verdad? La reflexión que hacemos en filosofía, ¿verdad? Eh, un problema se distingue en filosofía de cualquier otro tipo de problemas precisamente porque la filosofía tiene metodologías y tiene explicaciones y tiene sistematizaciones particulares que son distintas a las que hay en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, qué sé yo, el problema del desarrollo económico, ¿verdad? Si lo pensamos en función de variables macroeconómicas, por ejemplo, o variables de comercio exterior, o variables, no sé, no sé, de teoría del desarrollo o administración pública, que si convertimos el problema del desarrollo en un problema de reflexión filosófica. Ven, el contenido es básicamente el mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, pero no es igual cuando lo abordamos desde la filosofía que si lo abordamos desde cualquier otro tipo de ámbito. Dicho sea de paso, esto es cierto para cualquier ámbito del quehacer humano, ¿verdad? Pero entonces, lo que les quiero decir es eso. Nosotros vamos a trabajar en función de problemas, de problemas, en función de ver cómo es que ante ciertas circunstancias, ante ciertas formas de hacer, ante ciertos entornos de relación, ante ciertos entornos sociales, cómo es que podemos abordarlo y reflexionar ante eso, ¿verdad? Eh, la filosofía tiene una definición que es muy problemática, en el sentido de que bien puede ser que encontremos definiciones de la filosofía que sean contradictorias entre sí y que sigan siendo definiciones adecuadas para definir filosofía, ¿verdad? Eso no le pasa a otros ámbitos del quehacer humano, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le pregunta a un ingeniero qué es lo que hace, bueno, pues la definición de ingeniería pues va a ser más o menos estable, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, si usted le pregunta a un, no sé, a alguna persona que se dedique a la medicina, ¿verdad? Cómo define su quehacer, es más o menos consistente, no importa a quiénes le preguntemos, ¿verdad? Y además, el quehacer médico, por ejemplo, viene siendo más o menos lo mismo, no en sus alcances, sino obviamente en la tecnología de aplicación que tiene alrededor, pero sí en relación con qué es lo que lo define como quehacer desde siempre, ¿verdad? El cuidado de la salud y todo este tipo de cosas es consistentemente lo mismo a lo largo de la historia. En cambio, la filosofía ha ido variando, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a un filósofo del siglo V antes de Cristo a qué se dedica, y se anima a decir que es filósofo, como lo hiciera Pitágoras por la primera vez, pues uno va a encontrar que se dedica a reflexionar sobre ciertos problemas y con una metodología muy puntual que muy probablemente ya esté superada para nuestros días. Si ustedes le preguntan a personas que se dedican a la filosofía hoy en día cómo definen su quehacer, muy probablemente encuentren respuestas muy variadas y divergentes entre ellas, ¿verdad? Este, entonces, definir qué es filosofía es un poco difícil. Después podríamos arriesgarnos, digamos, a hacer una definición. Ahora, el objeto de estudio de la filosofía tampoco está determinado de manera definitiva, ¿verdad? Ustedes le preguntan a cualquier geólogo del mundo, a alguien que se dedica a la geología, ¿cuál es el objeto sobre el cual
sobre el cual ellos trabajan. Y bueno, de nuevo, las respuestas van a ser consistentes, ¿verdad? Obviamente hay especializaciones. Hay quienes, siendo geólogos, se especializan en, qué sé yo, en análisis, en análisis de las capas de la Tierra. Hay quienes se especializan en, qué sé yo, en cierto material en específico o en ciertos comportamientos específicos. Pero básicamente, de manera general, el objeto al cual se dedica una persona en geología es más o menos lo mismo, en términos generales, como les digo, no importa quién sea y no importa dónde esté, va a ser más o menos lo mismo. En filosofía no. La filosofía propiamente hablando no tiene un objeto que le sea privativamente suyo. Que sea privativamente suyo quiere decir que no es que hay el objeto filosófico al cual nos dedicamos en filosofía, ¿ya? Sino que la filosofía tiene la cualidad de que toma cualquier objeto, toma cualquier circunstancia y la convierte en objeto de reflexión. O sea, se apropia de los objetos de reflexión de una manera muy versátil y muy libre, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como la filosofía no tiene un objeto determinado, tampoco la podemos definir desde su objeto, ¿verdad? No podemos decir, la filosofía es la que se dedica a estudiar esta cosa, ¿verdad? Ustedes recordarán que de filosofía hay una definición etimológica, aquella de que descompone filosofía en amor y sabiduría, y que entonces quienes se dedican a la filosofía se dedican pues, a tener amor por el conocimiento. Bueno, el problema es que esas definiciones siempre van a quedar muy cortas, muy, muy cortas, especialmente en un ámbito como el filosófico. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta este momento? Yo tendría una pregunta, profe. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, por favor. ¿Cuál sería su definición de filosofía? Bueno, yo tendría que decirle más bien, Aaron, cuáles cosas yo introduciría en una definición. Bueno, yo diría que la filosofía, primero que nada, es un quehacer humano, es un quehacer humano que se dedica a la reflexión en general, ¿verdad? O a reflexión en general y reflexiones particulares, ¿ya? Que trata de generar, de sistematizar, ¿verdad? Los problemas a los cuales se enfoca, que pueden ser tomados de diferentes ámbitos, y aplicarles una metodología que permita hacer de ellos una interpretación que sea más o menos coherente. Ahora, el problema, Aaron, es que ante una definición como esta, ¿verdad? Pues habría muchos otros ámbitos del quehacer humano que también lo cumplen. Hay muchos quehaceres humanos que son reflexivos, que tratan de sistematizar por medio de conceptos el quehacer humano y que tratan de aplicar cierta metodología y sistematización a esos conceptos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una definición que inmediatamente que uno la enuncia, se queda corta, ¿verdad? Entonces, le diría también otra cosa, Aaron, y esto es muy kantiano, ¿verdad? Kant decía que en filosofía es mejor hacer las definiciones no al inicio, sino al final. ¿Por qué? Porque en filosofía nos dedicamos más o menos a reflexionar y empezamos a hacer propuestas interpretativas a propósito de las cosas, y una vez que ya hemos presentado más o menos cómo es que entendemos algo, cómo es que hemos reflexionado a propósito de algo, entonces una vez que eso ya está de alguna manera planteado, es que nos animamos a hacer una definición. O sea, Aaron, vamos a ver, yo esperaría que hacia el final del curso podamos volver sobre la definición de filosofía, sobre las definiciones de ética, sobre las aplicaciones posibles de la filosofía y de la ética, etcétera, etcétera, y que por los contenidos que hayamos visto en el curso y por las discusiones que hayamos hecho, yo esperaría que la definición que podamos dar fuera sustancialmente más rica que la que pudiéramos discutir hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos un bagaje muchísimo más grande, hemos hecho nuestros un montón más de contenidos, de modo que esa definición puede entenderse de manera muy distinta. ¿Qué le parece mi respuesta, Aaron? ¿Le satisface o le queda algo todavía como en lo que le pudiera ayudar? No sé, me doy por satisfecho. Muchas gracias, profe.
Con todo gusto, con todo gusto. Perfecto. Bien, como les decía, en la filosofía tenemos muchos temas que podemos tomar incluso en muchas áreas y también muchos enfoques, ¿verdad? Incluso con un mismo tema, enfoques distintos pueden darnos resultados distintos, ¿verdad? Por ejemplo, hay toda una discusión incluso entre, por ejemplo, Wittgenstein y Popper a propósito de si es efectivamente cierto que existen o no existen los problemas filosóficos. Eh, Ven, es el mismo tema y dos enfoques distintos, ¿verdad? O, por ejemplo, ante, no sé, el problema del poder político, por ejemplo. Tenemos propuestas tan diferentes, no sé, para pensar en los contractualistas clásicos. Si ustedes ven cómo es que plantea Hobbes el problema del poder y cómo lo plantea, por ejemplo, un Rousseau, están hablando más o menos de lo mismo, pero lo resuelven de maneras también distintas, ¿verdad? Entonces, esas son características que definen y que más bien que son rasgos que caracterizan a la filosofía y a la ética particularmente también como campo de la posible de la filosofía. Ahora, algo que sí hace la filosofía es que pregunta, definitivamente, la filosofía pregunta, ¿verdad? Ahora, las respuestas que damos en filosofía nos permiten, por medio de la interpretación que damos, por medio de nuestras interpretaciones, nos permiten entonces construirle un significado al mundo, ¿verdad? Y también muchas veces lo que hacemos es que lo desobviamos. Esta es una particularidad que tiene la filosofía que es importantísima, ¿verdad? Que sacamos de lo común a lo común. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros volvemos a recordar y a hacer patente la importancia de volver a preguntar por aquello que tenemos mucho tiempo de no preguntar. En ese sentido, desobviar el mundo es crucial para seguirnos haciendo preguntas. De nuevo, Aristóteles decía que las preguntas de los niños reflejan un interés filosófico, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué preguntan tanto las niñas, los niños? Porque están construyendo un mundo. Porque de verdad eso que se están topando para ellos es novedoso. Les llama mucho la atención ver que apretando un botón se prende la luz y apretando el botón se apaga la luz. Y entonces empiezan a prender y apagar la luz. ¿Por qué? Porque para ellos eso es algo completamente nuevo. Están construyendo, descubriendo un mundo. Ya uno adulto, pues uno simplemente usa el apagador de la luz, pero ya uno no se sorprende. Tal vez se sorprende cuando va a prender y el bombillo se quemó o lo que sea, ¿verdad? Pero ya en uno no genera esa respuesta, digamos, de sorpresa, el hecho de prender una luz, el hecho de, no sé, de tomar un lapicero y escribir con él y ver que escribe y que escribe lindo, ¿verdad? Bueno, la filosofía lo que nos permite es volver los ojos ante esas actividades que son recurrentes en lo humano y volver a preguntarles a ellas, ¿verdad? Volver a preguntarles de manera que eso que hacemos todos los días se convierta de nuevo en un tema importante, en un tema llamativo, en un tema interesante, ¿verdad? Constantino Láscaris decía que lo que vemos todos los días terminamos no viéndolo. Y yo creo que tiene algo de razón. Y la filosofía nos permite preguntarnos por eso que vemos todos los días y que hemos dado por sentado, pero que vale la pena preguntarle para qué, para generar una respuesta de nuevo novedosa, de nuevo propositiva a propósito de eso. Otra cosa que es importante es que la filosofía critica. Y este curso parte del hecho de que vamos a realizar críticas, de lo que discutamos, de lo que leamos, vamos a hacer críticas. Ahora, la crítica, tal como la vamos a entender en el curso, va a ser una revisión de límites, ¿ya? Una crítica no es solamente dar una opinión sobre algo, sino revisar ese algo que se está criticando a partir de ciertos parámetros. Porque una crítica lo que hace es medir
evaluar hasta dónde da de sí los alcances, las posibilidades, los problemas o las deficiencias de algo. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que pasaron los Oscars, ¿verdad? Que se premiaron los Oscars. Una crítica, por ejemplo, de cine, uno no la hace solamente en función de si le gustó o no le gustó la película. ¿Ya? Uno no la hace en función de si le parece adecuado o no, así sin más, sino que uno, en función de ciertos criterios, uno puede hacer una crítica, hacer un abordaje crítico de un entorno determinado. Voy a hacer un ejemplo. Hay una serie que no he podido seguir, pero que he visto algo. Es esta serie donde el protagonista se llama Thomas Shelby. Tiene que ver con gángsters y con mafias y con contrabando y con problemas, digamos, de pandillas que tienen que están en función de a qué tipo de drogas se dedican o qué tipo de entorno tienen, de que si son protestantes, de que si son de que si son católicos, de que si son irlandeses, de que si no lo son, de que si son rusos, de todo ese tipo. Exactamente, Hillary, Peaky Blinders, o Blinders, más bien, no sé cómo se dice. En fin, Blinders, no sé. El punto es, esta serie, uno podría hacer una crítica de su contenido, en el sentido de que es una serie, bueno, bastante violenta, por ejemplo, ¿verdad? Y eso podría uno analizarlo como un problema, digamos, de contenido, ¿verdad? Ahora, yo les puedo decir, por ejemplo, que a mí una cosa que me ha sorprendido es la fotografía. La dirección de fotografía es impecable, es impecable. Entonces, ven, si uno lo ve desde el punto de vista del contenido, de qué es lo que están presentando, uno podría decir, bueno, desde el punto de vista del contenido, bueno, pues es una historia muy cruda, muy violenta, muy esto y lo otro, ¿verdad? Nos pasamos de criterio. Y podemos decir, bueno, desde el punto de vista de la fotografía, el uso, digamos, de los contrastes, el uso de los primeros planos, el uso de los ángulos desde donde los filman y todo esto. Y entonces uno, a partir de esos criterios, genera una evaluación en función precisamente de los criterios con los que está jugando. ¿Ven? Entonces, la crítica es eso, es revisar los límites de algo. ¿Verdad? Esto es importante porque en filosofía entonces y en el curso vamos a trabajar siempre tratando de abordar críticamente las lecturas, las discusiones, las participaciones del profesor, por ejemplo. Uno las tiene que recibir también diciendo, bueno, está bien, esto que está diciendo Sanchitos podría tener sentido, bueno, en este ámbito. Pero me parece que si lo veo con este otro criterio de ingreso, quedo debiendo, ¿verdad? Me habló de que es problemática la definición de la filosofía y después me da una definición también que tampoco es demasiado definitiva, ¿verdad? Bueno, eso podría ser eso podría ser un problema por estas y estas y estas razones, ¿verdad? Entonces, ven, ya ahí empieza uno a generar un abordaje y una actitud crítica ante los contenidos del curso y eso es algo que yo les voy a pedir. Y nos salimos de aquella distinción cursi e inútil de las críticas positivas o críticas destructivas, ¿verdad? Vamos a ver, estamos hablando de que a partir de criterios uno puede hacer una evaluación, ¿verdad? Uno, qué sé yo, piensen en un arquitecto que llegue a hacer una evaluación en una obra que encargó a un maestro de obras y hay una columna que está mal hecha. Hay una columna que está mal hecha, hay una columna que está mal chorreada, o lo que sea. Bueno, y si la columna tiene que ser demolida, pues eso es lo que tiene que decir el arquitecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alcances, las limitaciones, las posibilidades o las deficiencias de la columna, eso es lo que evidencian. Esta columna no sirve. Hay que botarla y hay que volverla a hacer. ¿Por qué? Porque es problemático que después lo que esa columna tiene que soportar, pues vaya a tener algún problema porque no se atajó aquí, ¿verdad?
eso sería una crítica completamente destructiva, incluso en el ámbito del ejemplo, ¿verdad? Porque hay que destruirla. Bueno, pues así son las críticas. ¿Sí? Si hay una crítica a partir de ciertos criterios que evidentemente dicen, bueno, vean, esto que se ha presentado aquí hoy no funciona, pues habrá que hacerlo, ¿verdad? Ahora, es distinto que desde los criterios de evaluación de algo, una crítica sea demoledora, a que lo sea desde la actitud con la cual atacamos a los demás. Esas son dos cosas distintas. Yo les voy a pedir aquí que nos quedemos siempre revisando a partir de criterios los alcances de algo, o sea, que recibamos el curso y que lo asumamos de manera crítica. Y luego, la filosofía también propone, ¿verdad? Me gusta mucho esto que decían por ahí, que la filosofía se dedica a poner en conceptos el propio tiempo. Eso me parece hermoso, les puedo decir. Bien, creo que podemos ir a un receso. Como empezamos con el programa y después con la materia, pues me pasé hoy 10 minutos de viaje. Podemos hacer un receso para venir después de 10 minutos a terminar esta primera parte y ver si podemos también terminar lo metodológico. Así que nos desconectamos ahorita y volvemos en 10 minutos. Tengo que son las 10:07, volvemos a las 10:17, ¿correcto? Ok. Ok, profe. Perfecto. Está bien, profe. Muy bien, muy bien. Bien, veamos otras cosas en relación con el trabajo filosófico enfocado también ahora ya no en problemas, como estábamos anteriormente, sino en argumentos. Como les decía, con el ejemplo de la serie esta que les estaba mencionando, de lo que se trata es de aportar por medio de criterios, diciendo cuáles son los criterios que estamos utilizando, hacerlos evidentes y en función de ellos, ¿verdad? Entonces, operar la crítica. Bueno, pues en filosofía, algo que es importante es que la filosofía vehiculiza lo que hace por medio de argumentos. Y esto es crucial, ¿verdad? Un argumento lo Profe, vamos a... ¿Sí? disculpe que me interrumpa, pero o sea, no sé si tiene que ver, porque me parece que sí, ¿verdad? Con esto último que está en la Filmina, que habla sobre la puesta de conceptos en el propio tiempo. Y porque me quedó ahí resonando esa frase, ¿verdad? Y quería, pues, pedirle que si podía profundizar un poco, como esa función o ese ejercicio que hace la filosofía. Claro que sí, claro que sí. Y Giancarlo, no había notado que estaba por ahí. Qué gusto verlo. Disculpe. Que no había visto, no había visto que estaba por ahí, Giancarlo. Usted es el que ya había llevado cursos conmigo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. De hecho, estoy muy contento de estar acá de nuevo y de verlo. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Giancarlo, para responder a su pregunta, le diría lo siguiente. Hay una frase de Hegel que es brutal, como muchas de las frases que tiene, digamos, independientemente de si a uno le gusta o no le gusta el autor. Pero Hegel cuando empieza a escribir la labor de la filosofía, él habla del búho de Minerva. El búho de Minerva, la filosofía, esto de que la filosofía siempre se la simboliza como un búho. Y Hegel lo que dice es que el búho de Minerva alza su vuelo al caer la tarde. Y ahí lo que está haciendo es una figura, dicho sea de paso, es una figura bella, es bastante hermosa, donde Hegel lo que está tratando de decir es que la filosofía tiene una característica, y es que la filosofía va detrás de lo que explica, en el sentido de que la filosofía observa, la filosofía en ese sentido, de alguna manera es retraída en el sentido de que ella observa lo que está pasando y una vez que observa lo que pasa, entonces hace una propuesta explicativa a propósito de lo que pasa. Por eso es que cuando le digo que la filosofía lo que hace es que pone en conceptos el propio tiempo,
lo que hace la filosofía es que busca, por medio de conceptos, una articulación explicativa, reflexiva, de aquello a lo que se dedica, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Y esto lo vamos a ver con un texto, con el texto de Maliandi. No es lo mismo tener una visión de mundo que de pronto uno detenerse y evaluar cuál es su visión de mundo y ver y ser crítico con su visión de mundo. Vamos a ver, qué sé yo. Bueno, nosotros que estamos en un entorno cristiano, digamos, de formación cristiana, digamos, Costa Rica es un país mayoritariamente cristiano y muchas veces y eso se introduce tanto en nuestra visión de mundo que quienes tienen una crianza cristiana, ¿ya? Simplemente pues viven su vida a partir de criterios cristianos, pero nunca se toman el trabajo de detenerse y decir, bueno, pero ¿qué es esto en lo que se supone que yo creo, ¿no? A propósito de que ya viene Semana Santa y cosas por el estilo, ¿verdad? De la misma manera, quienes tienen una formación no religiosa, digamos, de pronto puede decir, bueno, ¿y qué significa tener una formación no religiosa, por ejemplo, en un entorno mayoritariamente cristiano como es Costa Rica, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que ha significado para el país el hecho de que durante tanto tiempo tuvimos solamente vamos a ver, cuando solamente había dos partidos políticos, había como había un problema de que la gente era o liberacionista o de la unidad solamente por tradición o lo que fuera, pero nunca nadie se sentaba a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que seguir siendo de tal partido o de tal otro? Permítanme para ver si puedo, si puedo solucionar un problema técnico. Ahí dejé de compartir pantalla y la estoy compartiendo de nuevo. ¿Se está viendo ahora sí? A quienes estaban teniendo Ahora problemas. sí ya me salió. Perfecto. Entonces, Giancarlo, para terminar de contestarle, el punto es que la filosofía es una gran fuente de aporte para el hecho de reflexionar sobre aquello que vivimos, sobre aquello que pensamos, sobre aquello que somos, y que muchas veces no lo pensamos. Y poner en conceptos el propio tiempo es ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y desde contenidos filosóficos, desde conceptos filosóficos, decir, bueno, lo que está pasando con este entorno es esto y esto y esto. Más o menos, Giancarlo. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Muy bien, entonces ahora sí, volvamos a que la filosofía también trabaja argumentalmente. Lo que les decía, un argumento es una propuesta o una tesis sobre algo. Y cuando digo que es un argumento es porque vamos a decirlo mediante enunciados. Para argumentar algo, una manera de decirlo es que damos razones para tal cosa. Como cuando uno dice, usted me puede dar las razones para que esto sea de esta manera, ¿verdad? Bueno, la filosofía trabaja por medio de enunciados, ¿verdad? Estos enunciados uno los articula para poder llegar a una cierta conclusión y presentar de una determinada manera una determinada temática, ¿verdad? Un argumento es procesual, hilativo y racional. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso, parte de ciertas informaciones previas que se llaman premisas o información preliminar y llega a ciertos lugares que vamos a decir son las conclusiones, son las propuestas propiamente hablando, es el punto de llegada a lo que vamos a hacer. Es racional en el sentido de que, bueno, todo proceso argumentativo, juega con las reglas mediante las cuales pensamos y mediante las cuales podemos argumentar explicaciones sobre determinadas cosas.
Y eso lo vamos a hacer en el curso. Vamos a tratar de darle seguimiento a los argumentos que encontramos en las propuestas que leemos y obviamente también vamos a proceder de manera argumental a la hora de participar en el curso. Luego, también es importante que estos argumentos que estamos presentando tienen que ser interpretados, tienen que ser entendidos, pero también son ellos mismos una interpretación de aquello que están explicando, ¿verdad? Ahora, nos interesa mucho siempre darle seguimiento a cuáles son las propuestas de algo. Vamos a ver, esto, la manera más sencilla de verlo es casi como que lo que le enseñaban a uno en secundaria, cuando a uno le enseñaban a darle seguimiento a las ideas principales y secundarias de algo. Cuando uno sigue una idea principal, una idea secundaria, lo que está es tratando de ver cuál es la propuesta que se está construyendo en aquello que uno está leyendo, ¿verdad? Y, bueno, desde el punto de vista de los argumentos, es importante poder darle seguimiento a cuáles son los contenidos importantes que se van entretejiendo en la propuesta, en la tesis, para, para explicar, para sistematizar, para reflexionar sobre algo. Eso es un ejercicio que vamos a ir haciendo con todos los textos y en todas las sesiones de clase. O sea, ¿cuáles serían las ideas más importantes de lo que estoy leyendo? Y también, incluso cuando hacemos la crítica, bueno, podríamos decir, bueno, yo me identifico con esa propuesta por estas razones, no me identifico por estas otras, estoy de acuerdo con esto, me parece que el argumento es fuerte, me parece que el argumento es débil por estas y estas razones, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y dicho sea de paso, eso es importantísimo no solo en filosofía, ¿verdad? En cualquiera que sea el ámbito de estudio en el que ustedes estén, si no son estudiantes de filosofía o si lo son, no me importa, cualquiera, siempre es importante darle seguimiento a los argumentos. Y en función de eso puedes hacer propuestas. ¿Alguna pregunta con esto de que la filosofía es argumental? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muy bien, qué dicho. Muy bien. Y por último, en esta parte quería hablarles de filosofía práctica, ¿verdad? Ya dijimos, Giancarlo lo preguntó, sobre la filosofía se dedica a poner en conceptos el propio tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso en relación con la temática del curso? Bueno, cuando nosotros queremos poner en conceptos el propio tiempo, queremos explicar el entorno en el que vivimos, ¿verdad? Queremos, voy a decirlo así, que queremos arrojar luz sobre aquel entorno que estamos tratando de explicar. Arrojar luz aquí quiere decir esto. Ustedes, bueno, esto es algo que generalmente le digo a mi gente, a mis grupos. En epistemología, digamos, cuando uno está hablando de qué es lo que de verdad se puede conocer acerca de las cosas, o cuando uno está hablando de verbos relacionados con comprender y con entender, es muy usual en nuestro entorno simbólico cultural que nosotros recurramos a verbos relacionados con la visión para manifestar entendimiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera ver, si yo quisiera ver, si yo quisiera corroborar que ustedes están entendiendo, muy probablemente yo les diga, ven, o yo les pregunte, ¿queda claro? ¿Ya? La claridad, el ver, tienen que ver con comprender. ¿Por qué? Porque para nosotros ver es un verbo epistemológicamente muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, como les decía, la filosofía que trata de comprender el entorno, lo que trata es de arrojar luz para ver todo más claro, para poder ver todo, poder ver todo también más completo, para poder a partir de verlo más claro y más completo, poder generar una explicación. Esa es la idea con esta propuesta explicativa del entorno. Además, ya Marx nos había prevenido de que la filosofía que se queda solo describiendo el mundo aporta poco. La filosofía práctica, en principio, es una filosofía que reflexiona sobre la acción y, en principio, al final tiene también injerencia en las acciones.
Eso también dependerá pues, de cada quien, obviamente, ¿verdad? No solo de la filosofía como propuesta teórica explicativa, sino también cómo es que podemos, por medio de lo que reflexionamos sobre el mundo, también construirlo y dependiendo de las aspiraciones de cada quien, podemos también transformarlo, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata. Que la filosofía práctica significa que, aunque nosotros partimos de análisis que son completamente teóricos, ¿verdad? Esa teoría que vamos a hacer, y en este curso también es así, la vamos a hacer en función de lo que hacemos en el mundo, ¿verdad? De lo que actuamos, de cómo vivimos en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo conceptual es condición de posibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de la reflexión basada en conceptos, nosotros tenemos un punto de partida. Pero después, la práctica que tiene que ver o bien con el objeto de la reflexión, que tiene que ver con la práctica, es propiamente hablando aquello que se hace, ¿ya? ¿Qué significa, por ejemplo, no sé, que en este país en los últimos años haya tantas noticias sobre corrupción, ¿verdad? Bueno, desde la filosofía uno podría también empezar a abordar ese tipo de explicaciones para darnos una mejor noción, un mejor entendimiento de lo que es nuestro entorno, en este caso nuestro país, ¿verdad? No quedarnos solamente contentos con que nos digan que hemos sido el país más feliz del mundo, sino también preguntarnos qué diablos quiere decir ser el país más feliz del mundo, si es que eso significa algo, y a partir de qué criterios se puede establecer semejante afirmación, y cómo se evalúa, etcétera, etcétera. Y luego, la práctica tiene que ver con un hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la filosofía, por medio de la reflexión, puede condicionar acciones. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Vamos a ver. A partir de pensar y de repensar, por ejemplo, ciertos problemas, ya les puedo contar algo, digamos, anecdótico, qué sé yo, a partir de pensar en el problema de cómo nos referimos a los entornos, a las circunstancias de las personas y lo que sucede con la vida de las personas, fue que yo reflexioné a propósito de ciertos problemas como la violencia o como incluso el humor, incluso cuando el humor es violento, ¿ya? Y a partir de ahí uno puede cambiar incluso su manera de generar humor, su manera de recibir humor, su manera de generar chistes y su manera de recibirlos, por ejemplo, ¿ya? Y eso es una reflexión que se puede plantear a partir de conceptos filosóficos, ¿no? Entonces, por eso es que la filosofía también puede condicionar la acción. ¿Por qué? Porque por medio de la reflexión yo puedo decir, bueno, y a partir de ahora yo prefiero abordar estas acciones de esta manera determinada. Eso lo vamos a ver a lo largo de todo el semestre. La propuesta del curso es que los problemas que vamos a ver los vamos a tomar de lo cotidiano, ¿verdad? O sea, vamos a hacer de la cotidianidad nuestro objeto de reflexión, o sea, vamos a hacer filosofía de lo cotidiano también en el curso. Eso es bonito, ¿verdad? Lo cotidiano es una condición de posibilidad para el actuar. O sea, el hecho de que nosotros vivamos como vivamos, donde vivamos, a partir de las condiciones materiales en que vivimos, eso condiciona también nuestro actuar y todo eso da para reflexionarse. Ya lo iremos viendo. Luego, en relación con el problema de lo social, vamos a ver que vamos a tener tres puntos pivotales en el curso. Ya se los había mencionado, lo individual, lo subjetivo y lo social, ¿verdad? Eso es lo que va, en última instancia, a articular mucho de las explicaciones del curso. Vamos a ver las relaciones entre individuos o entre sujetos. Vamos también a ver las relaciones de los individuos o los sujetos, dependiendo del caso, con los grupos sociales. Y luego el curso, como les decía anteriormente, en algún momento, también derivará necesariamente en política. ¿Por qué? Porque, y esto, bueno, pues esto viene desde Aristóteles, pensar que la decisión entre política y ética, pues se puede hacer,
pero en última instancia tienen que ver con problemas que son muy cercanos entre sí. Entonces también la parte política será de interés para el curso y para las discusiones y para el traer criterios de discusión a propósito de lo que vayamos viendo en el curso.